Este gráfico compara las tasas de mortalidad de las principales enfermedades psiquiátricas. Los trastornos de la conducta alimentaria representan un caso extremo, con un riesgo de muerte prematura entre 6 y 12 veces mayor que el de la población general. Esa tasa de mortalidad está impulsada por dos amenazas simultáneas: un deterioro fisiológico sistémico severo y un riesgo muy elevado de suicidio. Cuando los pacientes llegan a una sala de emergencias, los profesionales de salud deben realizar un triaje rápido. Los médicos dependen de umbrales biométricos estrictos para determinar quién puede regresar a casa con tratamiento ambulatorio y quién requiere hospitalización inmediata. El acceso del paciente a ese triaje potencialmente salvador depende completamente de que sus síntomas encajen de forma precisa dentro de las categorías diagnósticas definidas por los manuales psiquiátricos. Sobrevivir al desgaste físico producido por un trastorno alimentario depende de la identificación nosológica precisa por parte del sistema médico. Si el manual no reconoce adecuadamente la condición, al paciente frecuentemente se le niega el acceso a una cama hospitalaria. Históricamente, los manuales psiquiátricos identificaban con relativa facilidad los casos extremos clásicos. Diagnósticos como anorexia nerviosa y bulimia nerviosa poseen criterios rígidos y bien establecidos. Sin embargo, bajo el marco ampliamente utilizado del DSM-5, los datos epidemiológicos revelaron una falla importante. Un gran número de pacientes gravemente enfermos no cumplía exactamente con esas definiciones clásicas. Al observar el conjunto de diagnósticos de trastornos alimentarios dentro del DSM-5, aparece una enorme proporción correspondiente a OFED, otros trastornos alimentarios o de la ingesta de alimentos especificados, y UFED, trastornos alimentarios o de la ingesta no especificados. Este constituye un punto ciego diagnóstico, donde pacientes graves quedan relegados simplemente porque no alcanzaron un único umbral técnico. Un estudio realizado en Alemania, con 3.863 pacientes hospitalizados por trastornos alimentarios, permite mapear este fracaso diagnóstico al comparar los criterios del DSM-5 con las directrices actualizadas de la CIE 11. La transición hacia la CIE 11 recalibra la nosología. Abandona los umbrales absolutos de volumen calórico para definir el atracón y los reemplaza por una evaluación del malestar psicológico subjetivo. Sustituir las matemáticas calóricas por el sufrimiento psicológico permite que la CIE 11 capture pacientes que anteriormente quedaban perdidos dentro del ruido estadístico del manual diagnóstico. Antes de analizar dónde divergen ambos manuales, es necesario observar dónde coinciden. Estos círculos superpuestos muestran un acuerdo diagnóstico del 98,9% para anorexia nerviosa de umbral completo, entre el DSM-5 y la CIE 11. Para la patología clásica de inanición, las definiciones son prácticamente idénticas. Ambos sistemas utilizan el mismo umbral biométrico para definir bajo peso peligroso, un índice de masa corporal inferior a 18,5 kilogramos por metro cuadrado en adultos. Ambos manuales modernos también eliminaron el antiguo criterio de amenorrea, es decir, la exigencia de ausencia de menstruación. Esto amplía el alcance diagnóstico para incluir hombres, pacientes prepúberes y personas que utilizan anticonceptivos hormonales. Existe una pequeña divergencia lógica respecto al miedo al aumento de peso. El DSM-5 utiliza una lógica tipo OR, permitiendo la presencia de miedo o de conductas persistentes orientadas a evitar el aumento de peso. La CIE 11 utiliza una lógica tipo AND, requiriendo tanto el miedo como la conducta. Para la anorexia clásica, la comunidad médica internacional ha logrado una notable unificación de criterios. La verdadera fricción diagnóstica aparece en las patologías relacionadas con el atracón. La divergencia central entre ambos sistemas de clasificación se reduce a la definición clínica estricta del atracón, tanto en bulimia nerviosa como en trastorno por atracón. En el lado izquierdo del diagrama, el DSM-5 exige un atracón objetivo. El paciente debe consumir una gran cantidad de alimentos, cuantificada en muchos estudios como más de 1000 kilocalorías en una sola sesión.
Además, este volumen calórico debe acompañarse de una sensación de pérdida de control para que el diagnóstico sea válido. Si la cantidad de calorías es considerada insuficiente, el diagnóstico se rechaza. La CIE 11 introduce un cambio metodológico específico, el atracón subjetivo. La lógica clínica aquí es que la verdadera patología reside en la pérdida absoluta de control y en el sufrimiento psicológico resultante, independientemente de la cantidad objetiva de calorías ingeridas. Dar prioridad al sufrimiento psicológico por encima de la masa calórica permite capturar el verdadero mecanismo de la enfermedad y modifica directamente quién recibe atención médica. Para observar el impacto de esta regla del atracón subjetivo, volvemos al conjunto de datos hospitalarios Quad-FLIT. Esta tabla aísla una cohorte específica de 721 pacientes gravemente enfermos que permanecían atrapados en la vaga categoría OFED del DSM-5 porque sus síntomas no encajaban perfectamente dentro de las definiciones clásicas. Al aplicar el algoritmo diagnóstico de la CIE-11, el 19,8% de estos pacientes OFED fueron reclasificados hacia diagnósticos completos de anorexia, bulimia o trastorno por atracón. Observando con mayor detalle, exactamente 121 de estos pacientes hospitalizados recibieron un diagnóstico formal de bulimia nerviosa o trastorno por atracón, únicamente porque se aplicaron los criterios de atracón subjetivo. Este cambio definicional, dentro de un manual médico, categoriza y legitima instantáneamente el sufrimiento de una quinta parte de la población clínica, previamente no especificada. Reclasificar a un paciente fuera del punto ciego o FED implica reconocer un riesgo físico y visceral real. Sus órganos internos frecuentemente ya están fallando antes de que el manual identifique formalmente la enfermedad. Las conductas compensatorias purgativas, como el vómito autoinducido o el abuso de laxantes, producen una depleción agresiva de electrolitos séricos vitales, especialmente sodio y potasio. Este diagrama de flujo muestra la vía biológica. Las purgas crónicas inducen hipocalemia severa, definida como niveles séricos de potasio inferiores a 3,0 miliequivalentes por litro. Al alcanzar ese umbral crítico, el paciente enfrenta consecuencias fisiológicas inmediatas, particularmente parálisis muscular aguda y falla cardíaca súbita. Estos eventos cardíacos letales ocurren debido a la conducta purgativa. Son independientes de si el atracón previo contenía 500 o 1500 calorías. El colapso fisiológico ignora los umbrales calóricos arbitrarios. Actualizar el manual diagnóstico para basarse en el sufrimiento subjetivo alinea la psiquiatría con la realidad biológica del cuerpo. Al regresar al gráfico global de diagnósticos, el impacto epidemiológico de la CIE-11 se vuelve evidente. La categoría ambigua o FED se reduce en un 20%. Los criterios médicos ahora están alineados directamente con la realidad psicológica de la patología. Eliminar las etiquetas atípico o no especificado reduce directamente barreras administrativas y de aseguramiento médico. Los proveedores de salud se ven obligados a autorizar atención especializada cuando el paciente posee un diagnóstico formal y plenamente definido. Obtener un diagnóstico completo permite acceder a intervenciones altamente específicas y basadas en evidencia, como la terapia cognitivo-conductual mejorada. Esta matriz resume los criterios clínicos estrictos que obligan a hospitalización inmediata. Índice de masa corporal inferior a 15, frecuencia cardíaca en reposo menor de 40 latidos por minuto y potasio sérico inferior a 3,0 miliequivalentes por litro. Ya sea que un médico esté autorizando tratamiento ambulatorio o trasladando urgentemente a un paciente a una unidad cardíaca, la precisión nosológica constituye el fundamento absoluto para tratar una enfermedad multisistémica y potencialmente letal.